Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Estamos en un nuevo programa de Juventud en Red, este podcast del Laboratorio Contacto de la Universidad Surcolombiana. El tema de esta semana es la generación de cristal. Es por esto que tenemos a estos dos invitados, al profe Fabio Salazar Piñeros del programa de Psicología y a Ana María Borges, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social y Periodismo. El tema de esta semana, como venía diciendo, es la generación de cristal. Entonces hay que partir diciendo que hay muchos estigmas sobre los jóvenes y en la actualidad y desde años atrás, relacionándolo siempre a lo que son temas de ocio y entretenimiento. Se escucha mucho decir que somos el futuro y otras personas dicen que no tenemos futuro. Entonces, a partir de esto, quería preguntarles si somos los jóvenes una generación de cristal. Entonces, quien quiera empezar respondiendo esta pregunta. Bueno, listo. Pues, o sea, yo siento que ser más frágiles o tal vez ser más sensibles no hace que nosotros seamos menos capaces de como estar en una sociedad. Y, o sea, siento que las generaciones se transforman. Entonces, pues, ahorita, o sea, yo siempre he escuchado como, y me han dicho mis papás, como que, ay, no, es que sus abuelos me pegaban y aquí estoy bien, o pues yo nunca necesité psicólogo porque pues a mí, o sea, era como lo que me llevara a la vida y superarlo así como tocara y ya. Pero entonces es ahí cuando uno se da cuenta que pues realmente por eso mis papás son como son, o sea, digamos que si hay baches emocionales, si tienen pues traumas, o sea, son cosas que de pronto ellos no se sientan a pensar como, bueno, voy a ser consciente de que realmente hago mal en decirte que no eres capaz de, o hago mal en decirte que simplemente párate, límpiate y ya, y sigue con tu vida. Entonces, pues siento que somos más conscientes de lo que la emocionalidad o de lo que la psicología pues tienen en nosotros. Ok, ¿qué opina el profe de esto? Bueno, pues gracias por la oportunidad y voy a tratar de plantear mi posición desde varios perspectivas. Ujú. La primera es a qué nos referimos cuando hablamos de generación de cristal, ¿no? Esa es una categoría que, digamos, es relativamente reciente. Ujú. De hecho, no conozco un estudio así como muy grande y serio, por lo menos que yo lo conozca, no soy estudioso en el tema específico, pero supongo que no hay demasiada literatura pues que haya profundizado grandemente en eso y obedece más a una categoría, insisto, a una etiqueta que se le ha querido dar efectivamente a un grupo poblacional con unas características particulares y que coincide de alguna manera con los muchachos que hoy en día están más o menos en la edad de ustedes. Estaríamos hablando que este es un concepto que nace con el milenio casi, o sea, estamos hablando de los muchachos que están entre los, que diría yo, 15, 16 y 25 años Ujú. aproximadamente. Entonces, efectivamente es un concepto que nace con el milenio, pero y si mal no recuerdo, leí alguna vez por ahí en algún artículo gris, me refiero no a una revista, digamos, académica, sino más como de prensa y demás. Si mal no recuerdo, se le atribuye el concepto como a una filósofa española Ujú. de nombre como Montserrat algo. Ujú. Es lo que recuerdo. Total es que básicamente cuando se está haciendo alusión a la generación de cristal, yo no necesariamente, ahora sí hablo desde lo que yo más o menos conozco Ujú. dentro de mi disciplina, no necesariamente me estoy refiriendo, o entiendo que se está refiriendo a lo negativo exclusivamente. Simplemente es un grupo, insisto, un grupo poblacional con unas características que son muy Ujú. destacables porque al fin y al cabo, ¿quién niega, por ejemplo,
que lo que vamos a llamar en este momento la juventud de hoy en día, para no Sí. llamarlo la generación de cristal, vamos a llamar la juventud de hoy en día, es una juventud que tiene un acceso a la información pero absolutamente inmediato. Ok. Tan así que se convierten en consumidores de información. Y esa inmediatez es una característica. Pensemos en los papás y en los abuelos de ustedes. Voy a hablar Ujú. de ustedes porque yo ya soy de la generación anterior y es inevitable Sí. y no lo puedo negar. Pero digamos que sus padres y sus abuelos tenían una relación más mediata con la información. Es decir, sus papás probablemente veían las noticias cuando llegaban en la noche del trabajo y veían el noticiero de la noche y ahí se enteraban de lo que estaba pasando o en otros casos escuchaban la radio y de esa manera se enteraban de lo que estaba sucediendo. Ujú. Ustedes, y lo digo porque efectivamente veo su juventud y su vitalidad, Ujú. ustedes hoy se enteran al momento, en el mismo instante, de lo que está sucediendo. Entonces hay una relación mucho más inmediata con la información. Pero además, ¿con qué información? Estamos Ujú. hablando de que ustedes se enteran lo que está sucediendo exactamente al otro lado del mundo. Ok. ¿De acuerdo? Esa relación con la información, sin duda alguna, que marca una pauta en el comportamiento y en los esquemas de pensamiento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hoy en día una visión más global. Ustedes entienden mucho más fácil lo que es el mundo. O sea, ustedes saben que el mundo va más allá, perdónenme para los que no son de Neiva, pero va más allá de AIPA y más allá de AIPA y más allá de Campo Alegre, que Claro. geográficamente estamos hablando de que son las goteras de Neiva, Ujú. pero para, no, para sus papás probablemente el mundo terminaba entre AIPA y Campo Alegre. Para sus abuelos probablemente entre Las Palmas y, bueno, estoy hablando para los neivanos, pero sé que nos escuchan en cualquier otra parte, pero estamos hablando de que el mundo era mucho más reducido. Ujú. Entonces, esta generación de cristal, o como hicimos el trato de llamarlos, la juventud de hoy en día, tienen una cosmovisión mucho más amplia. Y eso Ok. no es malo. Para mí eso no es malo. Ahora bien, claro, cuando dicen es que ustedes se quiebran por nada y por eso es que los llaman generación de cristal, Ujú. bueno, evidentemente las pautas también de crianza Sí. han venido, y tú lo dijiste Ana María hace un rato, han venido cambiando de generación en generación. Con el Sí. tiempo se ha notado un cambio importante en las pautas de crianza y eso obviamente, claro, a ustedes les pegó de alguna manera, como a los papás de ustedes les pegó de otra manera y a sus abuelos de otra. Eso no hay duda. Y no voy a sentarme mucho en la palabra porque eso tengo la mala costumbre, entonces simplemente lo voy a dejar aquí por ahora y es hablar de generación de cristal no necesariamente equivale a una etiqueta negativa, Ujú. sino llamémoslo en una etiqueta que caracteriza a un grupo poblacional. Y empecemos a echar ahí cosas, ahí miramos a ver qué le vamos echando y lo discutimos. Ujú. Pero no necesariamente es algo negativo. Ok, digamos que algo como de base que menciona el profe es la información, pero consideran que haya como otro factor, otro antecedente para que se les dé este calificativo a los jóvenes y que desarrollen ciertos comportamientos. Pues sí, o sea, lo que yo decía al principio es que se nos, o sea, puedo decirlo así, se nos acusa básicamente de ser más frágiles, inestables, la inseguridad, pero todo eso es lo mismo que estabas diciendo, la globalización, todos los medios tecnológicos en los que estamos inmersos el día de hoy, también ha sido un factor que nos ha causado tanta, o sea, como tanto daño psicológico también en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues vemos personas, no sé, como un ideal para nosotros llegar a hacerlo, entonces como que nos empecinamos en eso y eso es más importante y siento que sí, las redes sociales juegan mucho en el sentido de que también seamos una generación de cristal, porque pues antes no se veía o no se tenía en cuenta pues o no existía estas redes sociales, entonces siento que sí somos de darle importancia quizás a cosas que no son tan importantes, o sea, sí son importantes, pero no de la capacidad que nosotros le damos, del nivel que le damos. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Ok, y aparte de eso, ya que estás hablando como de características y eso, ¿qué otras características existen en esta generación? Pues yo siento también que somos apáticos en cierto punto, porque
pues el sentido social lo tenemos algunos y otros no. Y eso siempre se va a dar en las generaciones. Yo siento que también depende de uno y de la crianza que nos den, porque todo se basa en la crianza, en qué tan emocionales, qué tan empáticos somos, qué tan sociales somos, y también en el lugar, en el contexto y en el lugar en el que estamos en este momento. Por lo menos yo puedo decir que yo cuando vivía en Bogotá, yo no me sentía con la capacidad de hacer, no sé, alguna protesta, o de tal vez como sentir que mi país, por ejemplo, estaba inmerso a la violencia, porque nunca viví, nunca estuve en ese contexto. Pero cuando llegué a Neiva y cuando llegué, digamos, a una universidad pública, entonces ahí dije, pues, o sea, como que todo te lo inyectan también, o sea, como que tienes una, ¿cómo se dice eso? Como un pensamiento crítico, y es ahí cuando yo sí decidí, porque esto también es de decisión, de ser un poco más empática y de ser socialmente consciente de que yo debo pelear por los derechos de los demás y los míos. Y es ahí cuando, por eso no estoy de acuerdo que se satanice el concepto de generación de cristal, por el simple hecho de tal vez ser mimada, ser consentida, hablar así. O sea, sí son ese tipo de cosas los que pues nos encasillan en una parte negativa. Que bien sí puede ser una parte positiva ser generación de cristal, pues claramente sí, porque la sensibilidad siento que es algo importante en el mundo para tenerlo, pero negativamente nos encasillan así por eso, por ser frágiles, por hablar mimado, por tener, no sé, las capacidades económicas. Entonces, pues sí, es básicamente eso. Ok. Sí, me tomo la palabra, Sí, disculpen. ajá. Sí, porque quiero precisamente conectar con eso. Estamos de acuerdo en la sensibilidad a diferentes en diferentes niveles. Estoy absolutamente de acuerdo. Em, el cristal tiene esa el cristal Sí. tiene esa característica de que, pues si bien se quiebra, pero también tiene el hecho de que es transparente. Ujú. Y eso ha permitido, por ejemplo, que hoy en día tengamos que sí o sí estar mucho más abiertos a temas que antes ni de riesgo se podían tocar. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, esa apertura a hablar hoy en día de diversidad sexual o diversidad de género, ese tipo de cosas, eso es un tema que se lo pueden atribuir la generación de cristal. Ujú. Y no es para nada negativo. Sí, claro. Porque es que las orientaciones y las preferencias sexuales y de género no es nuevo, pero el tema sí se empieza a hablar de una manera más abierta y estamos quitándole un montón de tabús a la humanidad. Ok. Y eso es gracias a esa transparencia y esa apertura. Por eso yo insisto en verlo desde esa perspectiva. Ahora bien, nadie niega, por ejemplo, que probablemente están un poco, yo ya me metí, están un poco menos preparados para hacer un afrontamiento racional a las frustraciones. Ok. Pero voy a tocar un tema que tú dijiste y otra vez voy a enganchar. Ujú. A ver, ustedes son hijos, probablemente en muchas, y no estoy hablando de ustedes tres que están aquí en la mesa, sino estoy hablando de ustedes los que nos están escuchando, que son, supongo yo, en su mayoría jóvenes que están interesados en esto. Ustedes son hijos, probablemente en muchas familias, de los primeros profesionales o personas que alcanzaron un nivel de educación superior en su familia. Mm. Y nietos de quienes hicieron todo un esfuerzo para tener sus primeros hijos Ujú. profesionales. Ok. ¿Me hago entender para dónde Sí, va la señor. cosa? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que sus papás, que algunos de ellos alcanzaron a formarse y demás, también crecieron en su momento, en su generación, que no sabemos cómo se le llamaría, pero en su generación, también crecieron imaginándose tener unos hijos que ojalá no fueran a tener las carencias que probablemente ellos consideran que tuvieron en su momento. Como Ujú. que yo voy a formarme y voy a trabajar y voy a darle las comodidades a mi hijo o a mi hija que yo no tuve. Mm. Esos son Sí. sus papás. Ahora llegamos a ustedes y ustedes probablemente si hoy hacemos una encuesta así aquí a boca de jarro, o Ujú. sea, ahora,
y a 100 muchachos como ustedes les preguntamos, ¿y usted piensa tener hijos? Yo no me voy a aventurar, no quiero ser atrevido, pero de pronto podríamos decir que menos de la mitad van a decir que no. Sí, Ujú. ¿De acuerdo? brutal Total. escuchar uno Entonces, eso. eso de tener hijos no es que esté pues como ahí en el... ¿Y por qué no nos preguntamos por un momento y por qué los muchachos de hoy en día no tienen en su cabeza tener hijos? Sus bisabuelos, ni siquiera sus abuelos, sus bisabuelos, probablemente su bisabuela Ujú, a los 16 años ya estaba casada, sí. Sí. porque a los 17 ya la había dejado el tren. Hoy en día, a los 17, usted está entrando a la universidad y Ujú, ni de riesgos usted se le ocurre siquiera pensar en ir a tener un hijo. Porque usted viene de ese tren de crianza en donde le enseñaron que hay que valorar mucho el estudio. A sus papás, sus abuelos le dijeron, mijito, yo a usted le puedo dejar la educación. Y eso de pronto se heredó y de pronto a ustedes también sus papás les estén diciendo, mamita, estudie duro porque es lo único que yo le puedo dejar, pero igual le va a ujú, dejar por ahí, aunque sea media habitacioncita. sí. Pero ustedes que no piensan tener hijos, ustedes necesitan en este momento es garantizar que ustedes logren su proyecto de vida. Entonces hay una individualización aquí. Ok. ¿De acuerdo? O sea, hay una característica ahí, es una individualización del proyecto personal. Aquí, en este momento, me he aprendido a querer tanto que lo que más importa en este mundo soy yo. Ujú, Y no con eso, por favor, no me vayan a malentender porque no estoy satanizando, no estoy tratando de decir que eso sea malo. Es una característica. Mm. Entonces, estoy trabajando para yo primero estar bien. Quiero sentirme bien, quiero verme bien, quiero sentirme bien, quiero trabajar, quiero ganar plata, quiero viajar, quiero conocer, porque como sabemos que hay un mundo más allá de AIP, ujú, entonces yo quiero ir, pero personalmente no me bastan las fotos, sí, claro. porque yo quiero ser el que toma esas fotos. Entonces, ¿cómo hago? No, si tengo hijos no voy a poder, entonces no, cero hijos. ¿Sí me hago entender? Ujú, Lo cual a la postre va a llevar a otra cosa y seguramente que aparecerá otra generación posterior a la de ustedes, en donde algunos de ustedes tendrán hijos, porque es que donde ustedes no les dé por no tener hijos definitivamente, y si toda la generación a nivel mundial Sí, no tiene hijos, pues perdónenme que lo diga, pero la biología no miente, se se acabó la acaba el mundo. humanidad. Sí. Sí, sí, claro. se acabó la humanidad. Entonces, algunos de ustedes van a tener hijos, pero más poquitos. ¿Sí? Ujú, Eso que epidemiológicamente también, o demográficamente, más que epidemiológicamente, demográficamente, va a hacer que se invierta la pirámide poblacional. O sea que va a haber muchos menos jóvenes o niños, lo cual va a hacer que en 15, 20 años vamos a hacer mucho más los cuchitos, ujú, muy poquitos los jóvenes, y eso hace que se invierta la pirámide poblacional, ¿no? Y eso va a tener también, a su vez, un montón de implicaciones. sí, Ya claro. veremos cuáles. Mm. Y yo no voy a venir aquí a hacer Nostradamus, a hacer profecías, ni más faltaba. Simplemente preparémonos para eso, porque esa es una transformación demográfica a la cual nos estamos viendo abocados. Que incluso ya se está dando en Ya se países está de dando, Europa. ya se está dando, no, Ujú, inclusive yo dicto epidemiología y les muestro a mis muchachos que ya en Colombia la pirámide ya se está invirtiendo. ok, Claro, todavía quedan, pero digamos que la generación posterior a la suya, la siguiente y la siguiente, Mm. nos va a mostrar una transición demográfica grandísima y eso va a tener implicaciones, lo cual les va a llevar a ustedes a tener que pensar cómo abordar los problemas del mundo, porque además ustedes son tan sensibles que son los que están hablando del cambio climático, de la responsabilidad, de ser amigables con el planeta. Esos términos, esos discursos son de ustedes Sí. y está excelente porque a ustedes sí les tocó el tema de que a ver, yo me muero en unos años y ya no voy a ver cuando se queme el planeta, pero resulta que ustedes sí. Sí, Entonces ustedes sí lo sienten más vivo, claro. ¿de acuerdo? Y esa sensibilidad yo la veo como muy positiva, realmente sí. sí, claro. Lo que pasa es que también eso sé que los llena de ansiedad. Y la ansiedad es la otra característica. Ujú, La ansiedad que a veces conlleva, y ahí hablo como psicólogo clínico, la ansiedad que a veces lleva al bloqueo. Una ok, ansiedad que dice, ay, hijo de madre, ¿y ahora yo qué hago? No, pues nada, porque ¿qué puedo hacer? Puede llevar a eso, y eso sí es un poco delicado. ok. ¿Quieres aportar algo? Sí, pues, o sea, me parece interesante lo de a nivel epidemiológico, pues sí, como que nunca había pensado en eso y siento que también hay responsabilidad. O sea, yo siento que lo que prima acá es que
generación de cristal, generación Z, Y, lo que sea, tenemos que ser muy conscientes y muy responsables ante lo que vamos a hacer como sociedad. Y pensar pues que no todo rige sobre uno, y eso, yo siento que eso sí hay que como admitirlo, porque pues uno sí tiende a ser individualista en ese sentido, en el sentido de quiero comerme al mundo, pero el mundo, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, si no quiero tener hijos, pues que, pues no sé, que miren a ver cómo vamos a Pero subsistir. tenemos gatos. Entonces sí, como Tal que eso cual. hay que tener responsabilidad en ese sentido, sí. Ok, muy importante. Hay algo curioso y es que, ¿por qué creen que se le da este calificativo a estas generaciones? Como que se ve la necesidad de encasillarlo, no solo a esta, Mm, sino a las anteriores y a las que vendrán sí. incluso. Sí, o sea, yo me pregunto, pero no tengo respuesta, pero además tengo muchísima curiosidad cómo se van a llamar las otras, porque Ajá, veníamos de una seguidilla de generaciones que se nombraban con letras. sí. ¿No? Llegamos a Ujú. la Z y nos acabó el abecedario, Sí. entonces yo supuse que iba a seguir la AA, así como en Ajá. las columnas de Excel, ¿no? Después de la Z que sigue, AA, entonces dije, no, Ujú. pues debe de venir la generación A y apareció la generación de cristal. No sé cómo me van a llamar, pero efectivamente es una necesidad de ubicar, o sea, de etiquetar, o sea, Ujú. es como un principio humano en general, es la necesidad de etiquetar todo lo que encontramos en el mundo. Es una, es una tendencia natural de ponerle nombre a las cosas. En este Ok. caso, me imagino que las personas que han, las personas que han tratado de nombrar las cosas, de ponerle nombre, dijeron, a ver, ¿cómo llamamos a estos muchachos que es que se quiebran? Ah, cristal, o sea, yo no sé, Sí, supongo Sí, que eso debe ser. sería, pero creatividad. Sí, 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 sí. Pero insisto, me muero de la curiosidad de saber cómo se va a llamar la siguiente, ¿no? Ujú, Lo cierto es que aquí, vuelvo y digo, ahora recordé porque estaba revisando ahorita en el celular y me acordé que es la autora del nombre, ujú. del calificativo, como se llame, de Sí, Generación de Cristal, se le atribuye a una filósofa española que se llama Montserrat Montserrat. Nebrera. Ujú. ok. Ya la encontré aquí, Montserrat Nebrera. Y en efecto ella decía eso, decía, el cristal sí es frágil, Ujú, pero tiene unas otras, además de ser frágil, lo cual la fragilidad tampoco es que sea mala, sí, sino que tiene además otras propiedades. Y recordé lo de la transparencia. Y en efecto me gusta verlo desde esa perspectiva. Ahora bien, probablemente venga luego una generación, qué sé yo, pero por decir algo, una generación absolutamente resiliente porque aprendimos de la pandemia, además, ¿no? Que por cierto ujú, nos dio Ujú. un poco ¿no? de sí, lecciones. claro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esta generación pandémica, por ponerle un nombre? No, Ujú, no crean que yo le voy a inventar el nombre porque así no se va a llamar. Pero digamos, estos que están naciendo y que reciben los frutos de los aprendizajes de la pandemia, ujú, ¿cuál va a ser la característica, por ejemplo, de estos muchachos para poder afrontar, por ejemplo, las sí, vicisitudes de la vida? O sea, la pandemia nos enseñó a la humanidad a que, a que no tenemos la vida comprada. O sí, sea, creo que es un aprendizaje de la humanidad. sí, claro. Nos enseñó a que antes de que nos lo esperemos, algún evento de esos puede acabar o puede diezmar y traigo aquí la metáfora de Thanos que simplemente chasqueó los dedos y Sí, acabó con la mitad. Puede llegar otra pandemia más fregada y nos acaba a todos o a la mitad o sí, alguna cosa, claro. lo cual supongo yo que eso va a tener algún efecto luego Ujú. en las generaciones justamente. ¿Cómo se llame? No sé, la generación COVID, no sé, no tengo ni idea. Pues en cuestión de esa pregunta, yo creo que, pues aparte de hacer una acotación de lo de la pandemia, yo, pues yo ahí empecé a visualizar que psicológicamente los adultos o la generación, pues Z y la generación anterior a nosotros y anterior, estuvieron más conscientes de que la psicología sí es importante, o sea, la salud mental realmente sí es importante, y creo que eso nos dio como un punto a favor a nosotros los de generación de cristal, Ujú. porque
pues fuimos los que siempre como recalcábamos, es importante amarnos unos a otros, es importante el amor propio, es importante, no sé, tener responsabilidad con lo que decimos o con lo que hacemos. Entonces, los adultos, nuestros papás, nuestros abuelos, ellos tuvieron como la conciencia en pandemia de decir, venga, esto sí, realmente la salud mental es muy jodida, o sea, es algo en lo que hay que poner atención. Y aparte de eso, pues siento que incluso nosotros, o sea, es absurdo que nos llamemos generación de cristal, porque no hemos ni siquiera terminado de crecer. O sea, no hemos demostrado al mundo lo que realmente queremos hacer y los cambios. Entonces yo siento que en vez de llamarnos la generación de cristal, podríamos llamarnos la generación de un cambio, y que no todos estamos en esa generación del cambio, porque muchos somos muy apáticos, ¿sí? Incluso me incluyo, porque hasta ahorita se me está dando el auge de tal vez como querer revolucionar, aunque yo siempre, o sea, la juventud siempre yo creo que tiene como ese sentido de querer un cambio y de querer revolucionar, y siento que mis abuelos también lo querían, pero de otra manera, o sea, siento que todo se transforma, ¿sí? Pero cuando uno ya empieza a tener responsabilidad por la sociedad y por lo que uno quiere ser en la vida, ya todo cambia. Entonces siento que en vez de llamarnos así, pues una generación de cambio. Pues chévere, y acepto la invitación. Y ¿sabes por qué me encanta lo que acabas de decir? Además, y cuando me invitaron a este podcast, que yo sin ser experto en el tema, pero acepté la invitación, es porque quería escuchar algo como eso. Es decir, ¿por qué los muchachos, voy a decirlo de esta manera, por qué se molestan en que los llamen generación de cristal? Quería escuchar eso. Quería tener claro, porque yo decía, bueno, y si se llaman generación, o si los llaman generación de cristal, ¿por qué les molesta? Y si les molesta, ¿no creen que sería más bien una invitación, como un reto, como cuando le dice uno al hermano a que no es capaz de, sí, como que a que no es capaz porque uno sabe que lo está provocando, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ¿no será que de pronto este nombre, y aprecio la invitación tuya de pensar en lo de los nombres de las generaciones, este nombre tiene también su cosa detrás, en donde se le está diciendo, a ver, demuestre que no es generación de cristal entonces, y tú lo estás asumiendo, ¿sí te das cuenta? O sea, me gusta pensar de esa manera, me gusta pensar que entonces los muchachos digan, no, yo no tengo por qué ser generación de cristal, va a haber, y entonces empieza a actuar. O sea, si lo asume como un reto y lo empieza a asumir con responsabilidad, pues vamos a tener un cambio, y un cambio positivo, por supuesto. Sí. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta pensar en eso. Ajá, que de hecho yo estaba pensando ahorita en una pregunta, y ya esto como a modo de cierre y reflexión, y es qué hacer para que los mismos jóvenes ayudemos a cambiar este paradigma, porque hemos venido mencionando que que es algo malo, pero aquí nos hemos dado cuenta de... ¿Y lloremos entonces? Entonces... Querémonos porque nos dicen generación de cristal. No. Entonces, desde nosotros como jóvenes, ¿qué hacer para que esto cambie? Claro. Como esta concepción. Ana María ha dado la respuesta. Yo no tengo nada que aportar ahí. Sí, o sea, yo siento que es aceptar, listo, ya, somos generación de cristal. Está bien, sí, ya, dígalo. Pero entonces se van dando cuenta de los pasos, de los caminos que uno va dando, del paso a paso. Entonces siento que pues uno como que se va abriendo ante nuevas posibilidades y va demostrando, soy muy frágil, bueno, pero si soy tan frágil, entonces ¿por qué estoy parada ante, no sé, una audiencia tan grande, siendo periodista, siendo comunicadora social, tratando de hacerle ver al mundo que estas problemáticas existen? Porque veámoslo así como introspectivamente, por la carrera que estén pues cada uno de ustedes o su oficio. Es decir, pues me pongo en la tarea de hacer bien mi trabajo, de hacer lo que me gusta, porque aparte pues eso es algo, un plus de nosotros, y es hacer lo que nos gusta, y aceptar todas las críticas, pero también demostrar que somos una generación de cambio, y una generación de cambio no de cambiar el presidente y ya, no, de simplemente tomar la raíz y
sacarla y decir, bueno, ya esto tiene que parar y esto se cambia y la homofobia ya no más y el racismo ya no más. Entonces siento que eso es lo que nos debe notar a nosotros, un cambio y un cambio positivo y un cambio drástico. Y entender que el cambio también arranca por uno, o sea, no Ujú. esperar el cambio de los Sí. otros, porque esa es una Ujú. falacia que tenemos Sí, muchos total. seres humanos, y es reclamar cambios, pero Ujú. cambios en el otro. Ujú. El problema es que si el otro no ve que yo estoy también asumiendo alguna responsabilidad, entonces va a haber como una especie de lucha del no cambio. Ajá. Ah, usted no. Ah, entonces, pongámoslo más cerquita, una pareja, dos novios. Sí. Si quieren que el otro cambie, pero, o sea, como que, oye, es que tú no me llamas, bueno, pero pues tú también, o sea, como que la, el- la, la felicidad de la pareja se va en tratar de lograr que el otro cambie, pero no Ujú. asume el cambio propio. Ujú. Exactamente. Solamente se empieza a ver cuando yo digo, no, pero tú estás cediendo, entonces yo también. Ahí es cuando se logran realmente los buenos cambios. Entonces, ahí no es esperar el cambio del otro. Es como yo, por ejemplo, empiezo, doy el primer paso porque ya estoy con el ejemplo, estoy liderando. O sea, Ujú. cuando yo lidero con el ejemplo, va a ser mucho más fácil jalar. Sí. En vez de estar Exactamente. reclamándole al otro, cambie, pero yo estoy parado en la misma. Ujú. ¿Mm? Ok. No, listo. Eso era. No era para más. Gracias. No, muchas gracias a ustedes Bueno, no, un por placer. aceptar la invitación y por estos valiosos aportes que hicieron hoy. Con gusto. Y los esperamos para una próxima oportunidad aquí en esto que es Juventud en Red. Chao. Gracias.